Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, el chismecito de celebridades y, por supuesto, los secretos que nunca dejan de sorprendernos. Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar un escándalo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, un escándalo que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de revelaciones, rumores y verdades a medias que pondrán a prueba nuestra capacidad de discernimiento. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de drama, no puedo empezar sin pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Siempre hay algo nuevo que comentar, analizar y debatir, así que únete a la familia y acompáñanos en esta aventura. Ahora sí, preparémonos para el escándalo. La historia que vamos a tratar hoy, aunque no es precisamente nueva, sigue generando debate y especulaciones, las supuestas tensiones y secretos entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén muy familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por sus papeles en exitosas series de televisión que han conquistado a audiencias en todo el mundo. Juntos protagonizaron Erkenci o Pájaro Soñador, una telenovela que, como muchas, trascendió la pantalla y generó una legión de fanáticos obsesionados con la química entre sus protagonistas. Pero, como suele ocurrir, el éxito trae consigo una serie de rumores y especulaciones, y Erkenci no fue la excepción. Desde el principio se habló de una conexión especial entre Can y Demet, una química que se palpaba en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Y aunque los dos siempre negaron públicamente cualquier romance, los rumores persistieron y las especulaciones no cesaron. Aquí es donde el escándalo empieza a tomar forma. Porque no se trata simplemente de si fueron o no pareja en la vida real. El verdadero meollo del asunto reside en las supuestas razones detrás de su distanciamiento y los secretos que se han filtrado a lo largo del tiempo. Este vídeo, mis queridos, es un viaje a través de las sombras de la fama, un intento de desentrañar lo que se esconde detrás de las sonrisas y los guiones. Acompáñenme. *** El comienzo, Erkenci y la chispa que encendió el mundo ***. Para entender la magnitud del escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el epicentro, Erkenci. La serie, que se tradujo como Pájaro Soñador en muchos mercados internacionales, fue un fenómeno. La historia, una comedia romántica con tintes dramáticos, conquistó a la audiencia con su trama fresca y sus personajes carismáticos. Pero por encima de todo, fue la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir lo que cautivó al público. Sanem, interpretada por Demet, era una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora. Can Divit, interpretado por Can, era un fotógrafo de renombre, un hombre atractivo y misterioso que regresaba a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. La chispa entre ellos fue instantánea, un flechazo que traspasó la pantalla y se instaló en los corazones de los espectadores. La serie fue un éxito arrollador, y con él llegaron los rumores. Los fans, hipnotizados por la química entre Can y Demet, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su supuesta relación. Cada mirada, cada gesto, cada interacción fuera del set era analizada y diseccionada. Y aunque ambos actores negaron públicamente cualquier romance, la llama de la especulación nunca se apagó. La negación, en lugar de extinguir el fuego, lo alimentó aún más. ¿Por qué negaban una relación que parecía tan evidente? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas declaraciones? Estas preguntas se convirtieron en el motor de la curiosidad de los fans y en el caldo de cultivo perfecto para el escándalo. ***. Las teorías, control, celos y diferencias de ambición ***. Una de las teorías más recurrentes, y posiblemente la más controvertida, es la que apunta a un comportamiento controlador y celoso por parte de Can Yaman. Según esta teoría, el éxito de Demet y la atención que recibía comenzaron a generar tensiones entre ambos. Se rumoreaba que Can, con su creciente popularidad, intentaba influir en las decisiones profesionales de Demet, interfiriendo en la elección de sus proyectos y en las entrevistas que concedía. Esta teoría se alimentó de supuestas filtraciones y declaraciones de fuentes anónimas cercanas a la producción. Se hablaba de discusión.
y desacuerdos en el set, de un ambiente laboral tenso y de un Can Yaman que no siempre era fácil de tratar. Algunos medios turcos conocidos por su afán de sensacionalismo, publicaron supuestas conversaciones y mensajes de texto que supuestamente revelaban una actitud posesiva por parte de Can. La veracidad de estas afirmaciones es difícil de comprobar. Las fuentes suelen ser anónimas y los detalles, a menudo, están teñidos de especulación. Sin embargo, la idea de un Can Yaman controlador y celoso resonó en la opinión pública, alimentando aún más la curiosidad y el interés por el escándalo. Otra teoría, que en cierto modo complementa la anterior, se centra en las diferencias de personalidad y de ambiciones profesionales. Se dice que Can, desde el principio, manifestó su deseo de expandir su carrera fuera de Turquía, lo que lo llevó a tomar decisiones que no siempre fueron del agrado de Demet. Él aspiraba a conquistar mercados internacionales, a trascender las fronteras turcas y a convertirse en una estrella global. Demet, por su parte, parecía estar más enfocada en su carrera en Turquía y en construir una relación más estable y discreta. Su prioridad, según algunos, era consolidar su posición en la industria turca y disfrutar de la vida sin la presión mediática que conllevaba una relación con una estrella en ascenso. Estas diferencias de ambición, combinadas con las presuntas tensiones y los celos, podrían haber sido el detonante del distanciamiento entre ambos. Dos personas con caminos profesionales y personales diferentes, con metas y prioridades distintas, podrían haber chocado inevitablemente. *** Nuevas relaciones, nuevos rumores, la complicación del amor y la fama ***. La situación se complicó aún más con la llegada de nuevas relaciones sentimentales para ambos. Can Yaman comenzó a trabajar en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, lo que implicaba una mayor exposición mediática y un alejamiento geográfico de Demet. Demet, por su parte, inició una relación con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Esta relación, que duró varios años y llegó a su fin con un divorcio, fue objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y de los fans. Según algunos, estas nuevas relaciones y proyectos contribuyeron a enfriar la relación entre Can y Demet, y a consolidar el distanciamiento que ya se había generado. La distancia física y emocional, combinada con las presiones de la fama y las expectativas del público, podrían haber afectado la dinámica entre ambos. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en relacionar las nuevas relaciones sentimentales con el supuesto escándalo. Se especuló sobre la posibilidad de que Can y Demet aún sintieran algo el uno por el otro, y sobre las razones por las que no habían logrado establecer una relación estable. Los rumores y las especulaciones continuaron, alimentados por las declaraciones ambiguas de ambos actores y por las filtraciones de fuentes anónimas. La verdad, una vez más, quedaba sepultada bajo un manto de conjeturas y sensacionalismo. *** Los secretos a voces, filtraciones y silencios que hablan ***. A pesar de que nunca han confirmado ni negado directamente los rumores sobre su supuesta relación, ni tampoco los detalles sobre las razones de su distanciamiento, siempre hubo filtraciones y detalles que dan pie a suposiciones. Estos secretos a voces son el núcleo del escándalo, la información que alimenta la curiosidad y la especulación. Algunas fuentes cercanas a la producción de Erkenci afirmaron que las tensiones entre Can y Demet eran evidentes en el set de grabación. Se hablaban de discusiones, de malos entendidos, y de un ambiente laboral que en ocasiones se volvía tenso. Otros incluso sugirieron que la química que veíamos en pantalla era, en parte, una fachada para ocultar los problemas que existían fuera de la cámara. Estas afirmaciones, aunque no verificables, contribuyeron a crear una imagen negativa de Can Yaman, pintándolo como una persona difícil de tratar y con un carácter problemático. La prensa turca, siempre atenta a los detalles escabrosos, no tardó en explotar esta narrativa, publicando artículos y reportajes que cuestionaban su profesionalismo y su personalidad. Además, a lo largo del tiempo han surgido supuestas revelaciones sobre el comportamiento de Can Yaman. Se ha dicho que es una persona muy exigente y perfeccionista, que puede ser difícil de tratar y que en ocasiones puede mostrarse prepotente. También se han filtrado detalles sobre su vida privada, como sus supuestas relaciones sentimentales y sus hábitos de vida. Demet, por su parte, siempre ha mantenido un perfil más bajo y ha sido más cuidadosa con su imagen pública. Sin embargo, también ha sido objeto de rumores y especulaciones. Se ha hablado de su supuesta relación con Can, de las razones por las que no prosperó, y de sus nuevas relaciones sentimentales. Algunos medios han especulado sobre sus supuestos conflictos con Can,
y sobre las razones por las que ambos han evitado hablar sobre el tema públicamente. El silencio, en este caso, es un elemento clave. La falta de declaraciones directas, la evasión de preguntas incómodas y la ausencia de una postura clara han alimentado la curiosidad y la especulación. El silencio en el mundo del espectáculo a menudo equivale a una confirmación implícita. *** La realidad detrás del espejo, ¿qué hay de cierto? ***. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto son ciertas estas afirmaciones? ¿Y qué hay de los secretos que aún no han salido a la luz? La verdad, amigos míos, es que nunca lo sabremos con certeza. Las fuentes en su mayoría son anónimas y los detalles que se filtran suelen estar teñidos de especulación y sensacionalismo. El mundo del espectáculo es un laberinto de rumores y secretos, y es fácil perderse en la especulación. La prensa sensacionalista a menudo se alimenta de la información no verificada, de las medias verdades y de las interpretaciones sesgadas. La búsqueda del clickbait, la necesidad de generar audiencia a toda costa, puede llevar a la distorsión de la realidad y a la creación de narrativas falsas. Es importante, por lo tanto, analizar toda esta información con cautela y con espíritu crítico. No podemos tomar como verdades absolutas las afirmaciones de fuentes anónimas o las interpretaciones subjetivas de la prensa. Es necesario evaluar la información con perspectiva, considerando el contexto y las posibles motivaciones de quienes la difunden. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando interés y debate. La química entre ellos en Erkenci fue innegable y la forma en que manejaron los rumores sobre su relación, así como el misterio que rodea su distanciamiento, han alimentado la curiosidad de sus fanáticos. Es innegable que la serie Erkenci tuvo un impacto significativo en la carrera de ambos actores. Les abrió puertas en el mundo del espectáculo y les permitió consolidarse como estrellas de renombre en Turquía y en el extranjero. El éxito de la serie sin duda contribuyó a su fama y a la atención mediática que recibieron. *** El legado de Erkenci y el futuro de Can y Demet ***. A pesar de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con vidas privadas. Tienen derecho a su privacidad y a decidir cómo quieren manejar sus relaciones personales. Es fundamental ser respetuosos con ellos y evitar caer en el sensacionalismo. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y han cosechado un éxito tremendo. Can ha logrado conquistar mercados internacionales, protagonizando producciones en Italia y otros países. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, participando en exitosas series y películas. El legado de Erkenci perdura en el tiempo. La serie sigue siendo vista y comentada por sus fanáticos en todo el mundo. La química entre Can y Demet, la historia de amor y la comedia romántica que conquistó al público, siguen siendo recordadas con cariño. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto pero prometedor. Ambos tienen una gran trayectoria por delante y seguramente seguirán cosechando éxitos en sus carreras profesionales. La atención mediática que reciben, el interés del público y los rumores sobre sus vidas personales, seguirán formando parte de su día a día. En resumen, el supuesto escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir se centra en las especulaciones sobre su relación, las razones detrás de su distanciamiento y los secretos que han rodeado su vida profesional y personal. Si bien es posible que existan ciertas tensiones o conflictos, es difícil determinar la veracidad de los rumores y las filtraciones. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son estrellas de renombre y su trabajo ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. *** Reflexiones finales, el verdadero escándalo ***. En este viaje por el supuesto escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos desentrañado una serie de rumores, especulaciones y verdades a medias. Hemos analizado las teorías, las filtraciones y los silencios que han alimentado la curiosidad del público. ¿Pero cuál es el verdadero escándalo en todo esto? El verdadero escándalo, a mi parecer, no reside en la supuesta relación entre Can y Demet, ni en las razones de su distanciamiento. El verdadero escándalo radica en la cultura de la fama, en la obsesión por la vida privada de las celebridades y en la forma en que la prensa y las redes sociales contribuyen a la creación de narrativas sensacionalistas. El verdadero escándalo es la falta de respeto por la privacidad, la invasión constante de la vida personal y la facilidad con la que se difunden rumores y especulaciones sin base.
Es la cultura del clickbait, la búsqueda del interés a toda costa que puede llevar a la distorsión de la realidad y a la creación de narrativas falsas. En este contexto, Can Yaman y Demet Özdemir son víctimas de un sistema que se alimenta de la fama y de la curiosidad del público. Son seres humanos que tienen derecho a su privacidad y a decidir cómo quieren manejar sus relaciones personales. Es responsabilidad de todos como espectadores y como consumidores de información, ser críticos con lo que leemos y vemos, y evitar caer en el sensacionalismo. Es importante, como dije antes, recordar que son seres humanos con vidas privadas, y que su trabajo es solo una parte de quienes son. Y mientras disfrutamos de su trabajo, es fundamental ser respetuosos con su privacidad y evitar caer en el sensacionalismo. Así que, amigos míos, tomemos este escándalo como una lección. Aprendamos a ser más críticos, a cuestionar la información que recibimos y a respetar la privacidad de los demás. Aprendamos a disfrutar del trabajo de Can Yaman y Demet Özdemir sin caer en la obsesión por sus vidas personales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿O simplemente se trató de una gran química en pantalla? ¿Qué opinan sobre la cultura de la fama y el sensacionalismo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Siempre hay mucho que comentar y debatir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.